Hoy había material, la verdad Te que... pongo esto, que es lo último que pasamos hoy, y que te indignó un poquito, que acá lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que me indignó? Porque hoy Pantalla fue un grande, día... para que lo voy preparando. Si hoy te indigno de todo. un Agregar al día escenario. muy... Bienvenido. El expresidente Mauricio Macri fue a Córdoba a hacer campaña y pasaba esto en una ronda de prensa. Hace 4 años que tomó usted y que el estatuto del fondo, revisión, dice que se violaron algunos acuerdos electorales. Estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada. Ahora No tiene nada. y ahora está todo. Espera, no me toquen, no me agarren. Fíjate cómo se le pone al frente. Como que lo frena o lo empuja. Veo que le hace un careo. Sí. Aparte, el tono de voz y eso no es alguien que va amable. Bueno, el expresidente Mauricio Macri patoteando Bueno, cortalo, al ¿qué dice colega este tipo? Luis Sánchez de Radio Comunitaria La Ronda de Todo lo que se vio es al revés. Colonia Carolla. Esto ocurría en Jesús María, cuando el colega le decía, después fue patoteado por los custodios y por la gente. Esto ocurre cuando se le repregunta y cuando no les gusta algo. No es la primera vez que Macri reacciona de esta forma en contra del periodismo. Bueno, por si queda alguna duda, C5N, el canal más kirchnerista de Argentina por lejos. Pero Sí, aparte, sí. bueno, el que se acerca más a patotear es el muchacho, el periodista. Acá, a increpar, haber terminado la conferencia ahí, me da la sensación. De todas maneras, esta gente está acostumbrada a un país en el que no se respeta absolutamente nada. Nada. Estaba frente al presidente Macri y digo presidente porque tiene esa envergadura, como lo son los expresidentes en sus respectivos países. Esto es un descontrol total, por eso en los niveles de indignación hoy me hiciste morder enseguida. Es, la verdad que en los niveles con los que nos manejamos de impunidad y la verdad que no entiendo. No parece un Estado de Derecho. La verdad que culturalmente tenemos un montón que mejorar y la verdad que no respetamos absolutamente nada. Fíjate un pequeño detalle en el debate que me quedó y te iba a hacer el comentario en el vivo. La escarapela. ¿Sí? Había uno de los candidatos tenía escarapela. Y, y eso sucede en otros países. ¿Mm? Los políticos, representantes del Estado en el escaño que le toque, como parlamentario, como quizás ministro o lo que sea, portan la escarapela. Y acá no pasa. No pasa. No pasa. No existe no sé si usar la palabra nacionalismo, pero, o el patriotismo, no existe, no existe, no existe. Veo que hay conveniencias y veo que hay bagaje permanentemente. Ahora, para hablar de boludeces, somos los primeros. Pero en sí el Estado, y el Estado, que se entienda, el Estado político y el Estado del pueblo, no le importa a nadie, no le importa a nadie. Acá es como, llevo agua para mi quinta y después el de al lado que vea cómo hace, que haga su negociado. Pero bueno, ese es el país que nos toca. No, y ahí Por en el eso la debate, batalla cultural es importante. Sí, el que se señaló la escarapela en un momento que dijo algo de Malvinas fue el Chivo Rossi. No sé si otro habrá tenido la escarapela o no. No me fijé en ese detalle para ver a los otros. Yo me di cuenta de eso porque él sí la señala. Pero, además de eso, de que usa la escarapela y él justamente se hace el patriótico, es, Sí. junto con su partido, tal vez el más contra el país, porque es el que lo está hundiendo ahora en la pobreza, el kirchnerismo, el masismo. Todo ahora se está
yendo a la mierda, culpa de ellos que están en el poder, de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y demás. Y volviendo a lo del gato silvestre, justo ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer, a la noche, Dugan, no, miento, la semana pasada, el viernes, eh, Dugan a la noche en un programa de C50 también, cuando lo fueron a increpar para hacer un scratch o para, no sé, decirle cosas, putearlo, porque, bueno, es muy kirchnerista hoy en día y antes, hace unos años, era muy macrista o estaba incluso abrazando y aplaudiendo a Milei, antes cuando estaba en América, en Polémica en el Bar. Cuando lo fueron a increpar a él, no, que la violencia, cómo lo van a ir a patotear, no, que esto, que lo otro. Ahora, cuando va un periodista que afines a ellos, ahí sí, está bien ir a decirle cualquier cosa al presidente, al expresidente, a quien sea, que ahí no hay problema. Entonces, siempre manejando con la doble vara y con lo que le conviene a ellos, como decías vos, se llevan todo para su molino. En fin, acá otra cosita que tengo. Estás muteado. La A ver, Argentina, ahí está. esta gente, ¿no? Es esta ¿Cómo decías? la Argentina que... No, no, que creo que esa es la Argentina que instalaron y por eso vivimos el populismo, como te decía hoy, se instaló y nos atravesó a todos un poquito. Y es verdad, si vemos el tipo de debate que hoy tiene el escenario político, no tiene altura. Pues, fuera de broma, no tiene altura. Por eso, el daño es cultural y más que nunca necesario este tipo de espacio para dar la pelea, ¿sí? A ver, cuando ya te marcó, ¿sí? Ya te talló, entonces es hasta los ajenos que terminás como salpicado por estar inmerso. Entonces, tratar de dar la batalla con lo poco que queda de la cultura sana, viva, hasta que la recuperemos en pleno. Pero sin duda que el populismo lo instalaron y yo creo que ese fue el gran logro que tuvo este tipo de gobiernos en los últimos 20 años. Sí, sobre todo lo que decís vos, la decadencia cultural que nosotros en el día a día la vemos en el país, y eso genera decadencia en todo, desde, no sé, desde los 2000 a esta parte, sobre todo en la última parte de los 2010 en adelante, toda la sociedad en general se fue apelmazando hacia abajo, que es un efecto bastante comunista, ¿no? De igualar siempre para abajo. Y igualar, igualar, y con el discurso de la igualdad siempre para abajo y para abajo y para abajo. Entonces la gente como que se tiene que preocupar menos. De hecho, en la educación, antes cuando íbamos nosotros a la escuela en los 2000 y alguito, tenías que aprobar materias para pasar. Y en el secundario, a lo sumo, con 2 materias que te quedes del año pasado, podías pasar. Después eso se pasó a 3, que ya no estábamos nosotros estudiando en secundario, después se pasó a 3 y después se fue cada vez permitiendo más, que nadie repita, que esto, que lo otro, que en el primario no, porque si no se estigmatiza al niño. Entonces, claro, se le enseña que, bueno, si hace lo que hace y no estudia, no importa, porque está bien, total pasas de año, no hay incentivos, no hay premios, no hay castigos, entonces después te genera una sociedad que no quiere laburar, que quiere un plan, que no se gana el pan, que hace cualquier cosa, y después esa gente va a votar. Por eso también tenemos una decadencia en la política y por eso se apela a estos discursos más populistas para poder llegarle a la gente. Porque si no, es imposible. Si va alguien con un discurso más, Sofisticado. más sí, sofisticado, más elegante, imposible que le Ujú. llegue a la sociedad en general y imposible ganar. Porque, como decíamos la otra vez, vos podés hacer las cosas muy lindo o querés, no sé, ser un erudito, pero si no le llegas a la gente y no ganás las elecciones, después no podés hacer nada. Y eso es lo que ha hecho mucho el peronismo desde el 2000 a esta parte, en los pueblos, en las intendencias, en las gobernaciones, incluso en Nación, de ganar las elecciones por este discurso populista, Ganar. por el clientelismo político, por todo. Entonces, bueno, Ujú. para cambiar las cosas hay que ganar las elecciones primero, y Sí, yo creo porque que el el público que discurso te está escuchando, tal cual, de Milei, el es discurso de ese. Milei llega a ese. Tiene Ujú. varios eslogans, 5 o 6 eslogans, dolarización, la casta política, una cosa y la otra, y la gente dice, listo, lo compro. Son palabritas fáciles que entiendo y va y lo votan a Milei. Entonces eso lo que hizo muy bien y por eso le está dando resultados. Sí, tal cual, comparto. El público es siempre el mismo y está acostumbrado, ya chipeado a escuchar de una manera. Lo que Ujú. decías de la educación, el deterioro es gravísimo, no solo por la permisividad que tiene el alumno para poder avanzar y como cumplir una etapa, ¿sí? Como que superé esto, vamos a otra cosa.
seguimos llegando a niveles universitarios con conocimientos muy básicos y con poca tolerancia al fracaso, si se quiere, con poco esfuerzo, ¿sí? Y chocamos con esa estructura universitaria que todavía la podemos rescatar, al menos en algunas universidades no politizadas que quedaron exentas de todo estos efectos. Vamos a ver con estas universidades que le arrimaron al Congreso hoy para que le den quórum a algunos opositores. Pero sí, y además, para agregar el contenido de la currícula. Cuando hablamos, a Victoria Villarroel se la juzga por haber, en cierta forma, por haber investigado el proceso, y lo que dice es, me pongo del lado de las víctimas. Y hace hincapié sobre las víctimas que nunca se habló, porque no se habló de las víctimas, ni se habló del terrorismo. Se habló de una parte del terrorismo o el uso indiscriminado del poder, de la fuerza, del sector militar, que fue juzgado, cosa cerrada. No nos metemos por ahí, estamos de acuerdo. Pero ahora la otra parte no la mencionamos. Nosotros pasamos un proceso de 12 años de escolaridad y no se habló del terrorismo no militar. No se habló. Y de eso fueron cómplices absolutamente todos los que lo impartieron hasta el último que lo contó. Nosotros pasamos el proceso y no se habló de los grupos terroristas. Y sabemos que existieron. Y sabemos que hubo víctimas inocentes de los grupos terroristas. Y no que pretender justicia o perseguir la verdad sobre un caso no necesariamente te pone en la vereda o estar a favor de otra cosa. ¿Sí? Es como el hiperomacri. No, si querés lo discutimos, pero seamos objetivos con este caso. No hablamos de organizaciones montoneras en nuestra vida, jamás. Jamás. Y choca tanto porque estos tipos, no solo que los defienden, no solo que los encubrieron, sino que formaron parte. Sí. No, en la escuela nosotros, los profesores, por lo general, pregonaban como el que eran muchachos idealistas y que fueron atacados por un gobierno militar, y solamente algún que otro profesor un poco más grande y más avesado que había vivido el proceso de terrorismo en Argentina en los 70, por ejemplo el Tito, que no sé si te dio clase a vos, pero a mí sí, y no, era un tema que nada que ver, pero bueno, justo había pasado el tema, no me acuerdo si porque era justo el 24 de marzo o algo de eso, y él contó que cuando él estudiaba abogacía en ese momento en Córdoba, que fue una ciudad donde hubo actos de terrorismo, que él vio varias veces, autos explotando, casas con molotov incendiadas y mucho terrorismo en ese momento, en los 70, en Córdoba, y que por eso después, bueno, viene todo lo otro del Estado para ir contra esos guerrilleros, porque el momento ese era un estado de anarquía total, quilombo, y bueno, todo en manos de la viuda de Perón en su momento cuando explotó económicamente, antes de un Perón ya en sus últimos años. Sí. Me pasó esto me pasó en la facultad con un compañero, trabajaba para FIP, y él había sido combatiente de Malvinas y trabajaba en AFIP y estaba estudiando. Y él los llamó a todos las viudas de Perón, que eran, más allá de la oficial, ¿sí? la civil, todas las organizaciones que querían cooptar el poder de Perón. El poder. Pero después hago hincapié para, como dice Fantino, que seguramente ahora lo vamos a escuchar, para que no se saque de contexto. Una cosa no te pone a favor de la trata de personas, de la extorsión, de los traumas que se generaron por el mal uso de la fuerza y del poder. No nos pone de ese lado. Pero estaría bueno que de una vez por todas se le dé el marco a la guerra civil que sí tuvo este país. Nada más que quedó como inconclusa, quedó abierto, de final abierto. Hay una parte de la historia que no solo que no fue contada, nunca fue juzgada. Sí. Y lo que hace ahora Victoria Villarroel,
que hizo poco un acto sobre eso, es reivindicar a las víctimas del terrorismo, ni siquiera a los militares, como quieren hacer creer los zurdos y los kirchneristas, sino que reivindica Claro. a las víctimas del terrorismo de las que nunca se habló, y que fueron Ujú. muchas. De hecho, bueno, el otro día cuando estuvo Márquez y Agustín Laje en vivo, invitaron a una viuda de que su esposo había sido víctima de uno de estos atentados de terrorismo en ese momento, cuando hablaban ahí en ese Ujú. video de Leuco. Sí. Bueno, Homofóbico, le dijo Leuco a Márquez, entre sí, otras cosas. sí, ahí en el video, bueno, lo que decía Márquez es que ni siquiera investigó, que agarró información de Wikipedia, porque hasta el nombre lo sacó de ahí, porque no es Márquez Noriega, sino que es Márquez solo, y que el nombre lo sacó de ahí, y bueno, la descripción es toda la que decía Wikipedia. Wikipedia. Hay un video, es un artista estadounidense que cuando el periodista le pregunta y le dice, porque según Wikipedia, qué sé yo, y cuando va a empezar a responder el artista, el actor, dice, ¿Wikipedia? ¿Wikipedia es tu fuente? Sí, 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 sí.